Ahora sí se ve, doctor. A ver, ahora sí, ¿no? Sí se ve, doctor. Ya, bueno, vamos a hablar hoy día acerca de la patología pleural. Entonces, en nuestro texto guía estamos hablando de lo que viene a ser ya el tema del derrame pleural y el empiema. Bueno, este es un tema muy importante en la neumología que comparte, ¿no?, con la infectología por tener relación por un proceso inflamatorio y también infeccioso, ¿ya? Entonces, para esto vamos a tener que reconocer algunas generalidades acerca de la cavidad pleural, ¿no? Entonces, es un espacio virtual que está limitado entre dos hojas, la pleura parietal y la visceral, ¿no? Entonces, en este espacio existe líquido, porque ese líquido se aprecia que es una cantidad de 1 a 5 mililitros, ¿ya? Hay algunos textos que indican hasta 10 mililitros por cada hemitórax, ¿no? Y generalmente el líquido es un trasudado de los capilares, ¿ya? Entonces, la pleura visceral es sensible al dolor, ojo, la visceral es sensible al dolor, porque las terminaciones nerviosas sensitivas radican en la pleura parietal, ¿ya? Entonces, ¿de dónde viene el dolor? ¿Viene de la visceral? No, es insensible. ¿Y de dónde viene? Viene de las terminaciones nerviosas de la pleura parietal. Ojo, parietal. ¿Por qué? Porque los nervios intercostales que están saliendo a nivel de la médula, entonces estas van a ir a generar, digamos, lo que se llama la inervación de la torácica y más allá la inervación de la pleura parietal, ¿ya? Bueno, el dolor es referido a la zona inervada por los nervios intercostales, a excepción de la pleura diafragmática, desde la cual se encuentra inervada por el nervio frénico y el dolor se refiere al hombro homolateral. Ojo, entonces vamos a ver que hay dolor no por el derrame pleural, ¿ya? Y ese dolor se objetiva con una irradiación hacia el hombro, ¿ya? Hacia el hombro del mismo lado afectado, ¿ya? ¿Y quiénes llevan esta inervación? La inervación está a través del nervio frénico, ojo, del nervio frénico, ¿ya? Bueno, en cuanto a la formación del líquido pleural, viene a ser un ultrafiltrado. Entonces, depende de la balanza entre las presiones que mueve el líquido desde los capilares parietales hacia el espacio pleural, ¿ya? Entonces, la presión intracapilar, la presión negativa intratorácica, la presión oncótica del líquido pleural van a dar esto a que el líquido, ¿no?, se desplace de los capilares hacia el espacio pleural, ¿ya? También aquellas que tienden a impedir su salida puede ser la presión oncótica intracapilar. Ahora, la reabsorción de líquido y proteínas tiene lugar a través de los estomas linfáticos de la pleura parietal. Ojo. Entonces, también hay una reabsorción permanente, ¿no?, del líquido. ¿Y por qué? Porque hay proteínas, ¿no?, a nivel de los linfáticos de la pleura parietal, ¿ya? Entonces, este mecanismo es que a cada segundo, a cada minuto, no se va equilibrando, ¿ya? Entonces, hasta tener una concentración de 10 ml de trasudado en este espacio, ¿ya? Bueno, el derrame pleural viene a ser lo que es en la cavidad pleural. Bueno, vemos que en condiciones normales puede encontrarse entre 10 a 15 mililitros de trasudado. Entonces, a lo que vemos cuando aumenta esta cantidad de líquido, entonces nosotros estamos en un estado patológico. Entonces, a este estado patológico le llamamos derrame pleural,
¿no? Derrame pleural, que puede ser exudado o trasudado. Ojo, de acuerdo a nuestro texto, vamos a hoy profundizar estos términos de exudado y trasudado. Ya, ojo. ¿Y qué es? Siempre pregunta común, ¿no?, de lo que viene a ser un derrame pleural estudiado después de la toma de la muestra del líquido pleural. Entonces, nosotros tenemos que determinar si el líquido es exudado o es trasudado, ¿ya? Entonces, si es exudado, se produce cuando existe una inflamación de la pleura o del pulmón, ¿ya? Una alteración del drenaje linfático o por migración del líquido de otras localizaciones, como cuáles: las ascitis, carcinomatosis peritoneal, ¿ya? Entonces, estos van a dar exudado, ¿ya? Ojo. Y todo lo que es infeccioso está relacionado con exudado. Ahora, un trasudado se produce por la influencia de factores sistémicos, ¿no? Por alteración del equilibrio de presiones hidrostáticas y oncóticas, o sea, que la que da las proteínas, ¿no? Entonces, a esto le llaman lo que es las leyes de Starling, ¿no? La producen, ¿no? Entonces, el líquido pleural es un trasudado, no es un exudado. Cuando ya se hace patológico, entonces podríamos encontrar, ¿no?, exudado. Bueno, los mecanismos de la formación del derrame pleural, ¿no? Se dice que hay aumento en la formación del líquido pleural, ¿no? Hay aumento del líquido intersticial pulmonar, pues hay una insuficiencia cardíaca, la neumonía, la embolia pulmonar, está relacionado con este tipo de mecanismo de aumento del líquido intersticial pulmonar, aumento de la presión intravascular en la pleura, ¿no? La insuficiencia cardíaca, la obstrucción venosa, ¿no? Ahora, por qué nos lleva, digamos, una insuficiencia cardíaca a un derrame pleural, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay aumento de la presión intravascular en la pleura. Ojo, ¿ya? Entonces, y también hay aumento de la permeabilidad de los capilares pleurales en la neumonía, en las neoplasias, ¿no? Disminución de la presión oncótica sanguínea cuando hay una hipoalbuminemia, pacientes con consunción, pacientes que están, ¿no?, desnutridos, con un compromiso de déficit de su inmunología, pacientes que van a tener problemas a nivel hepático, la formación de albúmina, y algunos pacientes que están eliminando las proteínas a través de lo que es el flujo urinario, ¿no? Entonces, que por la orina se van yendo las proteínas cuando hay una insuficiencia renal. Entonces, pacientes que van a llegar a tener, ¿no?, este tipo de derrame. La disminución de la presión pleural, por ejemplo, en la atelectasia, ¿no? Aumento de líquido en la cavidad peritoneal, entonces, hidrotórax hepático. La rotura del conducto torácico, que da un kilotórax, la rotura de vasos sanguíneos, hemotórax, ¿ya? Vamos a ver también que hay disminución de la absorción del líquido pleural, disminución de la absorción del líquido pleural. Ya, cuando, por ejemplo, en la patología por la TB, la tuberculosis, va a causar este tipo de disminución de la absorción del líquido pleural. ¿Por qué? Porque a nivel de los linfáticos va a haber presencia de las proteínas, estas, como se llama, el ácido micólico. Entonces, este ácido micólico hace o sea, obstruya, ¿no?, la absorción del líquido, y por lo tanto va a haber un aumento de líquido en el espacio pleural y nos ocasiona derrame pleural. Obstrucciones linfáticos que drenan la pleura parietal, por ejemplo, en las neoplasias. Aumento de las presiones vasculares sistémicas en insuficiencia cardíaca, obstrucción venosa. Bueno, entonces este es el mecanismo por el cual se produce el derrame pleural. El derrame pleural, entonces ya tenemos cómo diferenciamos el exudado del trasudado. Ya, el exudado es generalmente pus, ya, entonces de ahí vamos a encontrar el término de empiema. Entonces, cuando hay pus, o sea, es un exudado, entonces vamos a llegar al término de empiema, ¿ya?
Entonces, vamos a ver ahora diferentes causas de derrame pleural, ¿no? Desde lo que vienen a ser los agentes físicos, los fármacos, el descenso de la presión oncótica, cardiovasculares, infecciones. O sea, acá nosotros tenemos que ubicarnos en las infecciones. Entonces, ¿quiénes producen? Entonces, las bacterias que producen neumonía o infección sistémica, la tuberculosis, ¿no? Parasitosis, micosis, virus, los virus respiratorios, cuando hay hepatitis o los cardiotropos, ¿ya? Y otros gérmenes. En ese orden podemos mencionar, ¿no? Las causas del derrame pleural, ¿no? Por infecciones. Neoplasias, ya, enfermedades inmunológicas, también enfermedades infradiafragmática y digestiva, y otros, ¿no? ¿Ya? Otros, por ejemplo, ahí tenemos la uremia, ya tenemos histiocytosis X, el mixedema, por un problema de lo que viene a ser el hipotiroidismo, ¿m? Ya amiloidosis, que es otro problema cuando afecta, ¿no?, la proteína amiloide a nivel de los tejidos, ¿ya? Entonces, esta tabla de etiología del derrame pleural, lo vamos a concentrarnos en relacionado a las infecciones, ¿no? ¿Ya? Bueno, el diagnóstico, ¿cómo se diagnostica? Es por síntomas y signos, que va a depender en gran parte de las variables anteriores que hemos visto, ¿no? Pero tomando como ejemplo un derrame pleural libre y de más de un mediano volumen, vamos a tener realmente, de acuerdo a la inspección, a la palpación, la percusión, la auscultación, ¿no?, vamos a tener que llegar al diagnóstico, ¿ya? Entonces, el derrame de más de 100 centímetros cúbicos ya se puede objetivar, ¿ya? 150 ya es bien claro, ¿no?, que lo podemos encontrar por ecografía, obviamente, ¿ya? Y si supera esta cantidad, entonces clínicamente ya lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, cuando hacemos una inspección en decúbito activo obligado, que al inicio se mantiene sobre un lado sano, entonces el paciente está al lado sano, obligado, se echa, ¿no? ¿Y qué hace? Evita el dolor por roce al echarse sobre la pleura enferma, ¿no? Y luego sobre el lado enfermo para disminuir la excursión torácica sobre el mismo y facilita la expansión del pulmón sano. Ya, entonces estos pacientes van a empezar primero a tener que echarse del lado sano, ¿ya? ¿Por qué? Porque evita el dolor, ¿no?, de roce al echarse sobre la pleura enferma, evita, ¿no? Pero en el tiempo, ya cuando es cantidad, ¿no?, el líquido pleural puede subir a 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, entonces el paciente va a estar en el lado enfermo, echado al lado enfermo. ¿Por qué? Porque va a ayudar, digamos, a que se expanda el pulmón sano de esta forma, ¿no? Bueno, la expansión torácica sí haya disminuida en el lado enfermo. Muy bien. Entonces, cuando ven ustedes, lo sienten al paciente y lo ven por la cara posterior del tórax, van a encontrar que hay incluso un borramiento de los espacios intercostales, un abombamiento, ¿no? Entonces, una asimetría en el tórax afectado, ¿ya? Desviación del esternón hacia el lado sano, hay un signo de I3, ¿no? Van a poder ver esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el volumen que desplaza ya es considerable. La contractura del músculo del canal vertebral, el signo de Ramón, ¿ya? Ahí encontramos el signo de Ramón, ya, porque hay contractura de músculos del canal vertebral, ya, edema subcutáneo y congestión vascular de la piel en el tórax, si el líquido es purulento, ¿ya? Entonces, el líquido es purulento, entonces va a haber abombamiento, ¿ya? A ese nivel. Bueno, ¿quién hace la palpación? Si se confirma la inspección, ¿no?, con la palpación. Entonces, hacemos ahí es la elasticidad, ¿no? Entonces, ampliación y elasticidad.
la ampliación y elasticidad. Ya, a ver, alumnos, ha habido una interrupción. Nos estamos volviendo a conectar. ¿Me estáis escuchando? Sí, sí, doctor, buenas tardes. Sí, se lo escucha así intercortado, doctor. Sí, sí. Entrecortado está, doctor. Escuche entrecortado, doctor. Entrecortado, ¿no? Sí, sí, doctor. Sí, 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 porque el audio, estaba viendo ese defecto. el audio no está tan definido. Está fallando el audio, ¿no? Sí, sí, doctor. Sí, Está muy, doctor. muy intercortado, doctor. Ya, 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 ya. A ver, es que ahorita nosotros estamos usando la plataforma de la universidad. Y entonces, puede que ocurra ahí la saturación mucho de lo que viene a ser la plataforma, ¿no? Ya. Sí, sí, doctor.
A ver, nuevamente estamos probando. Sí, doctor. ¿Me está escuchando ahora algo Sí. mejor? ¿Ah? Sigue lo mismo, doctor. Está muy intercortado. Sí, estaba intercortado. Ya. ¿Será que ahorita nos salgamos de esta plataforma y empecemos con el Meet personal? ¿Ya? Ya, excelente, doctor. Tal vez algunos de los alumnos